vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, me encanta el estar hablando del Evangelio de Juan. Si seguimos con esta serie, los milagros o las señales que el Señor Jesucristo hace. El Evangelio de Juan, muchos lo distinguen porque se caracteriza el Evangelio de Juan por hablar más de la persona de Jesús que de los milagros de Jesús. Y el Evangelio de Juan solamente registra 7 milagros o 7 señales, como lo maneja Juan. Y cada una de ellas pareciera que va aumentando el grado de asombro o el grado de poder o el grado de milagros, si pudiéramos llamarlo, del poder que el Señor derrama o envía sobre cada uno de estas señales. En la primera señal que el Señor Jesús hizo, no la hizo en una iglesia. ¿Sabe dónde la hizo? En una fiesta, en una boda. Ahí el Señor transformó el agua en vino. Y después el segundo milagro que hace, lo hace con un extranjero, con un hombre que pide que su hijo sea sano. Jesús ni siquiera lo toca, no va y le pone la mano, solamente le dice que su hijo ya sanó, porque el hombre creyó, así sucede. Y hemos estado viendo también el milagro cuando llega al estanque de Betesda el Señor Jesucristo, y aquel paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, y el Señor lo levanta. Era un milagro asombroso, glorioso, era casi difícil de esconder. El milagro que vimos la semana pasada fue acerca de la multiplicación de 5 panes y 2 peces, en medio de una multitud de aproximadamente 15,000 personas. El Señor así lo hizo de esta manera. Eran milagros públicos, milagros visibles, pero este milagro que nosotros vamos a ver en esta hora sucedió en la madrugada y solamente lo vieron 12 personas, nadie más. Sin embargo, es un milagro tan espectacular que muchos científicos quieren desmentir lo que sucedió. Y créame, no hay nada de malo en que nosotros investiguemos lo que la ciencia dice. No hay nada de malo en que nosotros podamos tener un canal donde estemos viendo lo que los científicos, los médicos quieren ver en el cuerpo humano, quieren ver en la naturaleza, y van profundizando de la manera en la que está compuesto el universo. Hay personas que dicen: hermano, yo no creo en la ciencia. ¿Por qué? Porque no debo de creer en la ciencia, todo es en contra de la fe. Yo le diría a usted: investigue lo que la ciencia diga. Investigue lo que dicen los arqueólogos, investigue lo que dicen los científicos, investigue lo que dicen los geólogos. Se puede investigar y escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden durar 20, 30, 50 años investigando una teoría, y toda teoría científica, al final de cuentas, dicen: pero tuvo que haber un poder superior que llevara a cabo tanta perfección. Yo no creo que tenga que esperar a que la ciencia sostenga lo que la Biblia dice. Son materias completamente distintas. Hay videos que de repente veo, yo no los veo, pero veo los títulos, ya sea en cualquier red social, me mandan cadenas que nunca leo y que dicen: celebramos ahora porque la NASA ya aceptó todo lo que dice la Biblia. ¿Y por qué voy a celebrar? Aunque la NASA acepte o no acepte lo que diga la Biblia, yo sé que la Biblia es verdad. Yo no tengo que estar esperando que la NASA acepte lo que dice la Biblia. ¿Sí me escuchan? O sea, si lo acepta la NASA, la Biblia es verdad. Si no lo acepta la NASA, la Biblia es verdad. O sea, nuestra fe no puede estar basada en que un científico compruebe y diga: lo que la Biblia dice es cierto. Hay cosas que la ciencia jamás va a aceptar. Hay cosas que la ciencia nunca va a querer reconocer. Pero lo único que no puede dejar de reconocer la ciencia es que el mundo, el universo, es tan perfectamente diseñado que todavía hay lugares dentro del planeta Tierra que no se pueden explorar. Que el fondo del océano es tan profundo que no pueden llegar al límite, ni pueden saber qué es lo que lo sostiene. Pero es tan sencillo cuando vamos a Job capítulo 38 y el Señor le dice a Job: tú te has metido a las profundidades de los mares y ¿sabes lo que hay allá abajo? Tú le pusiste límite al mar para que no se salga de su cauce. Tú haces que paran las cabras monteses en lo más alto de las montañas y no sabes cómo llegaron allá. Tú eres quien sostiene el universo y todo lo que gira alrededor de la tierra para que esté redonda. Tú lo hiciste, Job. Y dice Job: no, yo creía que sabía, pero me doy cuenta que hablaba
lo que no entendía. O sea, porque Job empezó a decir, es que Dios, tú te equivocaste cuando yo nací. Es que Dios, tú te equivocaste cuando mi padre dijo fue hombre. Es que Dios, tú te equivocaste porque mi vida está llena de desgracia. Tú te cometiste un error muy grande. Y quería darle consejo a Dios. Y cuando Dios confronta a Job, le dice, ¿quién es este que habla con tanta altanería y quiere enseñarle a Dios? Oh, hermano, es que viene mi pariente, es bien inteligente. Yo no le puedo hablar de la palabra porque lee mucho. Es casi un científico, investigador. Difícilmente le va a entrar la palabra. Pregúntele nada más eso. Dime una cosa. ¿Qué es lo que limita, que hace que el mar no salga de su cauce? ¿No hay una respuesta? Oh, tú sabes mucho. Sí, tú estuviste presente entonces cuando la gravedad fue establecida en la Tierra y que las cosas no se salgan de su órbita. Oye, qué inteligente eres. Tú sabes entonces por qué las águilas vuelan tan alto y hacen sus nidos en las cumbres. ¿Sabes el por qué? La gente sabe que allá lo hacen, pero el por qué nadie lo sabe. Dios es el único que lo sabe. O sea, tenemos que llegar a entender que al Dios al que adoramos y al servimos, no lo estamos adorando ni sirviendo porque somos personas de un cociente intelectual bajo, sino al contrario, porque hemos entendido que lo que nosotros creemos es mucho más sublime que lo que la ciencia puede explicar. Deje de menospreciarse. Oh, hermano, es que la ciencia no acepta que los muros de Jericó cayeron, y la Biblia lo dice, y eso es verdad. Ahora, investíguenlo. La gran mayoría de los científicos que se han metido, que tienen PhD, que tienen doctorados, que han recibido premios Nobel y que han estado investigando durante toda su vida algún fenómeno natural, al final de cuentas siempre caen en la misma conclusión. Pero esto no puede ser resultado de algo humano, ni tampoco la casualidad de una evolución. Tuvo que haber un poder superior, tuvo que haber una fuerza suprema, tiene que haber una inteligencia mucho más grande que nosotros para poder crear estas cosas. No se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio, ¿sabe qué es? Es poder de Dios. No se avergüence, no minimice su vida. Ahora, y si usted quiere llegar a un científico y quiere hablarle de Dios a alguien que esté preparado, prepárese usted. Lea, investigue cosas serias. No todo lo que está en el YouTube es verdad y no todo lo que pone en el Facebook es cierto. Investigue cosas serias. Tenemos un amigo, un sobrino de nosotros que está ahorita haciendo un doctorado en Inglaterra. Y cuando él estaba preparándose, estuvo trabajando mucho tiempo en el INMEGEN, aquí en México, en lo que es la investigación para el genoma del mexicano. Y es llegar a un punto en el que pocas personas llegan, y más si son cristianos. Me decía él, hay como 350 trabajadores aquí y ninguno cree en Dios. Me decía, yo me quiero ir de misionero a África, me quiero ir de misionero a la India, quiero ir a llevar la palabra a las aldeas. Y le digo, no te muevas de donde estás. Ahí donde tú estás es donde debes de estar, porque poca gente cristiana está llegando a esos lugares. Es muy dura la presión, es difícil. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que tú te ganes un lugar en medio de esas personas? La excelencia con lo que haces las cosas, el deseo de investigar y de conocer todo lo que ellos investigan y hablar el lenguaje que ellos hablan. No todos somos llamados para ser misioneros en otro país. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser escritores. Y también el campo científico es un campo misionero donde pocos han aceptado el reto, pero debemos de aceptarlo y estar en ese lugar. George Washington Carver fue un hombre negro que vivió en Estados Unidos, era esclavo, hijo de esclavos, maltratado, despreciado, querían matarlo. Sin embargo, George Washington Carver es un hombre al que le debemos todo lo que traemos puesto. La goma en los pies de los zapatos, él lo inventó. Todo lo que usted usa en el cabello, los tintes, el papel que usa para imprimir, él lo inventó. Todo lo que tiene que ver con las tintas textiles de las telas, él lo inventó. Todo lo que tiene que ver con lo que usted se pone en el cabello como gel, cera, spray o todo lo que usted quiera, él lo inventó. George Washington Carver es el científico y el agrónomo más grande que ha habido en nuestros tiempos. La forma en la que sembramos la tierra aquí, cómo se ara, cómo se diseñan las parcelas, cómo se establecen todo lo que usted pueda disfrutar al sembrar o al cosechar una mata de maíz, de trigo y todo lo que sea, tiene que ver con George Washington Carver.
¿Sabe por qué George Washington Carver nunca recibió un premio, nunca fue galardonado con el premio Nobel ni con ninguna otra presea? Porque cuando a George Washington le preguntaban, ¿de dónde tienes tanta sabiduría? ¿Sabe qué decía George Washington? Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y le pregunto a Dios, Dios, dime qué hacer con todos los recursos que tú me has puesto en la mano. Y la ciencia no lo aceptó. Era imposible. Su mejor discípulo vivió aquí en México y estableció grandes cosas para la agricultura en toda Latinoamérica. A lo mejor el discípulo de él, usted sí lo conoce, el doctor Norman E. Borlaug. Ese hombre estuvo aquí en México haciendo toda la área económica y agronómica. Esta persona fue el mejor discípulo de George Washington Carver. A lo mejor usted me está viendo con una cara de ¿what? Lo quiero llevar a leer, investigue biografías, pero tenemos que estar en ese mundo. Yo le decía a Eli, tú tienes que estar en ese ámbito de científico, donde no te puedes salir y tienes que seguir adelante y seguirte preparando, porque pocas personas tienen la oportunidad de llegar a esas cumbres. No tengamos miedo a la ciencia, al contrario, investigue. Y si alguien le dice, es que yo estoy investigando a ver si es cierto lo que dice tu Biblia, dígale, sigue investigando. Al final de cuentas, va a caer al punto clave: necesitamos a Dios, lo necesitamos a Él. Por cierto, ¿sabe con qué se hace la textura de la tela textil o la tinta de la textil de la tela? O me estoy haciendo bolas en esto porque no soy científico, mejor voy a hablar de la Biblia ahorita. Con lo que se hace la tinta, con lo que se hace el gel, con lo que se hace todo lo que usted trae puesto, se va a sorprender. ¿Sabe en base a qué se diseñó todo esto que somos beneficiados? En base a una planta que se da aquí en Guamúchil y que es la que sostiene la economía de Guamúchil y que la ha sostenido durante mucho tiempo: el cacahuate. Todo viene en base al cacahuate. Las tintas, los papeles, lo que se usa en las telas, el gel, las llantas, el caucho, la madera, o sea, todo lo que viene en base al cacahuate. ¿Y sabe cómo empezó todo? Porque le preguntó George Washington Carver a Dios, Dios, ¿cómo hiciste el universo y para qué lo hiciste? Dios le dijo, ¿sabes qué, George? Esto es mucho para tu mente, no lo vas a entender. Tienes que investigar algo que sea más acorde a ti. Bueno, Señor, ¿para qué hiciste el mundo? Todavía eso es muy grande para ti. Bueno, Dios, ¿para qué me hiciste a mí? Y le dice, todavía es muy grande para ti, no lo vas a entender. Pregunta algo que esté a tu altura. Dice él, bueno, Señor, ¿para qué hiciste el cacahuate? Y le dijo, bueno, te puedo decir para qué hice el cacahuate. Vete a tu laboratorio y con las 4 leyes de la física que tú conoces, empieza a descubrir todo lo que hay en el cacahuate. Y George Washington Carver, un hombre negro, esclavo, a punto de morir, empezó a confiar en Dios y Dios lo llevó a las alturas. Él, juntamente con otro hombre negro, hicieron la primera universidad para negros en el tiempo del racismo. Amados, somos llamados a hacer cosas grandes. ¿Usted lo cree? Amén. Pero para poder tener cosas grandes tenemos que aprender a confiar en el hacedor de cosas grandes. Y les decía en un momento que cuando el Señor Jesús hizo estos milagros anteriores eran una cosa asombrosa, pero sin embargo hoy los científicos han dado una explicación al milagro que vamos a ver en este entonces. Juan capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús, dice la palabra, todavía no se les había unido. Versículo 18. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. ¿Alguno de ustedes ha navegado alguna vez? O si usted es pescador, o si usted ha andado alguna vez en alguna panga o ha estado en el mar y tiene que sacar algún producto, y cuando las olas empiezan a elevarse y dicen que el mar está picado, lo primero que dicen es, está prohibido que haya navegaciones, porque es mucho riesgo. Pero estos hombres, obedeciendo a Jesús, se metieron en el mar de Galilea o en el lago de Galilea y el mar estaba picado. Había un tremendo ventarrón y una tremenda tormenta y ellos se van. Versículo 19 dice, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca.
Hasta ahí pareciera que todo es normal. Jesús viene en otra barca, se les viene acercando. Dice, pero cuando vieron que Jesús se le acercaba a la barca, él venía caminando sobre el agua. ¿Y sabe qué hicieron? Glorificaron a Dios. No, se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Un científico inglés dice que hay la posibilidad de que una vez durante 1000 años, o sea, una vez cada 1000 años, puede suceder que el lago de Galilea se congele y que haya algunos trozos de hielo en donde la gente puede pararse y flotar durante un momento. Todo esto lo saca él en base a querer descubrir cómo es que Jesús caminó sobre el agua. La verdad es que él y sus discípulos vieron un milagro, pero la verdad es que el científico dice y sostiene que pudo haber sido como una tabla de surf, parecida a una tabla de surf, de puro material, de puro hielo, en donde Jesús se paró y fue surfeando hasta llegar a la barca. Por donde la vean, la verdad es que qué milagro tan grande y qué casualidad tan divina que en ese mismo instante sucedió lo que sucede una vez cada 1000 años para que la tabla de surf de hielo pudiera llegar a los pies de Jesús. Cualquiera de las dos opciones nos hace ver que se necesita un milagro para que esto suceda. Un milagro que Jesús hizo. Imagínense a Jesús surfeando en medio del lago y en medio de las olas en la tabla de esto. Pero la Biblia dice que iba caminando. Ellos tuvieron miedo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 14, por favor. Cuesta trabajo en lo que Jesús hace. Sí cuesta trabajo. Porque nuestra lógica no lo entiende y podemos quedar espasmados. Juan se centra solamente en el detalle de que Jesús subió a la barca y llegaron a la orilla. Pero Mateo nos da una explicación más lógica, más larga y más clara. Y no solamente eso, sino que Mateo nos habla de un milagro en el milagro. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Solamente Dios. ¿Quién puede caminar en medio de las turbulencias, en medio de las tormentas? Solamente Dios. ¿Quién puede hacer que el mar se calme y que el viento deje de soplar? Solamente Dios. ¿Quién puede hacer que nuestra barca no se hunda? Solamente Dios. Lo hizo en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo en nuestro tiempo. Sin embargo, Mateo explica y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca en el versículo 22 y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Versículo 23 de Mateo 14. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario a donde ellos querían ir. ¿Cuántas veces usted ha sentido que tiene que llegar a un objetivo, que quiere estar en su vida de una manera mejor, pero pareciera que las olas están en nuestra contra y pareciera que el viento nos impide caminar? Sin embargo, Jesús nos dice, quiero que avances en esa dirección. Porque el Señor me mete en situaciones difíciles. Le vuelvo a recordar, todos queremos ver un milagro, pero nadie quiere estar en la situación de necesitar un milagro. Y Dios es especialista en ponernos en momentos en los que nos surge un milagro, en los que necesitamos ver la mano de Dios obrar, actuar, en los que tenemos que ver que Dios puede hacer algo. Versículo 24. Vamos al versículo 25. En la madrugada. Me encanta cómo es de claro Mateo. En la madrugada. La cuarta vigilia de la noche, probablemente a las 3 de la mañana. Si usted ha tenido insomnio, usted se da cuenta que se duerme a las 3 de la mañana. Si usted se da cuenta, de las 3 a las 6 de la mañana son las 3 horas en las que una persona se duerme y no siente absolutamente nada. Por cierto, los ladrones es cuando se meten a robar entre las 3 y las 6 de la mañana, porque es cuando hay más sueño en las personas. Cuando una persona está vencida por el sueño, por lo regular, es en la última vigilia de la noche, de las 3 a las 6 de la mañana, cuando está más silencio todo. Usted se levanta a las 4 de la mañana a orar y escucha una quietud.
Usted se levanta a las 5 de la mañana a orar y hay un silencio total. Usted puede disfrutar un tiempo con el Maestro. A mí me encanta cómo el Señor Jesús casi todo lo hacía en la madrugada, el buscar a su Padre. Oraba toda la noche. Todavía era muy temprano, todavía no salía el sol y ella estaba orando. Pero aquí en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos tenían tantas supersticiones en su mente y en su corazón, que era más fácil creer que era un fantasma a sostener que era Jesús el que iba caminando sobre el agua. Los conceptos que están en tu mente son los que te impiden descubrir quién es el Señor Jesucristo. Pablo dice en Corintios, porque nosotros tenemos armas, no son carnales, pero derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Todas las murallas, todos los conceptos, todos los preceptos que nosotros podemos tener en nuestra mente nos impiden llegar a ver quién es el Señor Jesucristo en realidad. Ah, no, hermano, es que a mí, si Dios no me habla, en vosotros fuisteis, vinisteis y estuvisteis, hijito mío, yo te voy a llevar muy lejos, pero tienes que camináis y andáis y vinisteis. No, si Dios no habla así, no es Dios. Dios no habla así. Dios habla en tu lenguaje. Ah, no, hermano, es que a mí me dijeron que tengo que darle 7 vueltas a la casa, derramar aceite, poner un trapo rojo para que Dios descienda sobre mi hogar y establezca su paz. No es cierto, es un concepto que alguien te plantó y nos impide llegar a descubrir la obra y el poder de Jesús. No, hermano, es que yo no creo en los milagros. El tiempo de los milagros ya pasó y no creo que Dios pueda hacer un milagro. Y cuando Dios se glorifica, le estamos buscando una razón lógica a lo que Él hizo. Los discípulos estaban igual que nosotros. Era más fácil aceptar que era un fantasma al creer que había pasado un milagro. ¿Cuándo conocieron que era Jesús? Esto es lo importante. Ellos descubrieron que era Jesús cuando escucharon la voz de Jesús. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Son las 3 expresiones que más escuchamos en la Biblia. Número 1, cálmate, estate quieto, ten tranquilidad. Lo que dice el Salmo 46 es, esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. No te afanes, no te preocupes, no te desesperes. Antes de hacer algo, de tomar una decisión, cálmate. ¿Sabe que una de las cosas que más nos impiden escuchar la voz de Dios es la preocupación y el afán de todos los días? Nos levantamos en la mañana, escuchamos el despertador, preparamos el café, hacemos el desayuno, nos alistamos, nos vamos al trabajo, llegamos después de 8 horas alistando la casa, quizá pagando las deudas, preocupados por nuestros hijos, nos acostamos en la noche pensando qué vamos a hacer el día de mañana y en todo el día no tuvimos ni 20 minutos para escuchar la voz de Dios. Y después decimos, ¿por qué Dios no me habla? Porque necesitas calmarte. ¿Sabe qué es lo primero que Dios nos dice? Cálmate, tranquilízate, no te desesperes. Es cuando uno llega con el médico, con el niño completamente enfermo, invierno hirviendo en temperatura, todo enfermo, vomitando o con diarrea. Llegamos con los médicos de urgencias y todos desesperados. Doctora, atienda a mi hijo, por favor, quiero que haga algo. Y resulta que lo recibe un recepcionista que le dice, espérese por favor, hay 15 personas adelante de usted. Pero ¿cómo? Mi hijo está muy grave. Para usted es importante ese niño, pero para los médicos que han estado atendiendo durante más de 12 horas a enfermos más graves que su niño, saben que no se va a morir, que puede esperar de 10 a 20 minutos o quizá 1 hora y no va a pasar nada. ¿Qué es lo primero que hace un médico? Cálmate. Y hasta que estés tranquilo, hasta entonces puedes salir. No sé si usted ha estado en alguna situación en la cual pareciera que se va a morir ahogado. Yo tomé clases de natación cuando tenía como 10 años y me acuerdo que la última clase era cruzar toda la alberca en donde teníamos que salir ya exentos o reprobados en el examen.
Yo recuerdo que nadé como 3 metros y al cuarto metro sentí que me estaba ahogando y me hundía y desesperado. Y yo sacaba la cabeza y apenas sentía que me miraban y yo pensaba que allí iba a acabar mi vida. Y sabía y me veía el maestro que estaba a un lado y el maestro me decía, párate. Y me volví a hundir y lo único que escuchaba cuando salía era, cálmate. Y me volví a hundir y yo decía, me quiere matar el maestro. Y llorando, hasta que me agarró del hombro y me paró y me dijo, párate. Cuando me paré, el agua no me llegaba ni a la cintura. Y me dijo, ¿te das cuenta dónde estás? Todo era cuestión que te calmaras y te pusieras de pie y te dieras cuenta dónde te encuentras. Muchas veces nosotros, amados, estamos viviendo de una manera tan tensa, tan ajetreados, tan alterados. Y Dios nos está diciendo, cálmate. Nosotros decimos, ¿cómo se te ocurre que me voy a calmar? Que no sabes dónde estoy, cómo me encuentro en la situación. Y el Señor nos vuelve a decir, cálmate. Cálmate un momento, detén un momento el barco. Las olas van a seguir creciendo, el viento va a seguir soplando, pero si Dios en este momento te está diciendo, cálmate, tranquilízate, hágale caso a Él. Deténgase un momento, tenga un momento en paz, platique con el Señor, descanse en sus brazos. No sé si a ustedes también les ha pasado esto. Yo recuerdo que cuando vivía en Obregón, en la casa de mis padres, jugábamos béisbol nosotros en el porche de la casa. No se imagina una casa grande. Mi casa mide 4 metros de ancho, es una casa muy pequeña. 4 metros de ancho, es muy angosta. Pero allí en ese porche jugábamos béisbol. Poníamos primera, segunda, tercera y home. Y todavía había jonrones a veces en esa casa. Y recuerdo que en el cuarto donde yo dormía, se me hacía un cuarto grandísimo, tenía mi closet, mi cama, y yo pensaba que tenía una mansión de casa. Lo curioso es que cuando salí de casa, me fui a estudiar a Hermosillo, que después tengo más de 19 años viviendo fuera de esa casa. Hoy cuando regreso a casa, veo y digo, en este cuartito jugaba. En esta casita se me hacía tan grande. ¿Nunca le ha pasado que cuando regresa usted a la casa donde creció, se le hace más pequeña? Y muchas veces nosotros estamos de la misma forma. El problema que usted está viendo en este momento grande y que pareciera que no hay solución, unos años más adelante, unos meses más adelante, unos días más adelante, usted va a voltear atrás y va a decir, en ese problema me estaba desesperando. De ahí viene el dicho, me estaba ahogando en un vaso de agua. Cuando usted escucha la voz de Dios, lo primero que le va a decir es, cálmate. El problema es grande, pero ningún problema es más grande que Dios. Amén. Ninguno. Porque la segunda expresión es más maravillosa. La segunda expresión es, soy yo. Soy yo. Quizá no nos agrade mucho escuchar esto, pero quizá el Señor nos va a decir, soy yo el que te tiene en esta tormenta. Soy yo el que te tiene en este mar picado. Soy yo el que está haciendo que el viento sople fuerte. Soy yo el que está haciendo que todo se desaparezca. Soy yo el que está haciendo que todos tus ánimos y toda tu fuerza pareciera que se está agotando. Escucha, soy yo. No nos agrada pensar esto. Pero si usted lee el capítulo 14 de Mateo, de lo que estamos leyendo en este momento, y en Juan capítulo 6, ¿quién ordenó a los discípulos que se metieran al mar? Jesús. Él les dijo, métanse al lago y yo los alcanzo después. Si nosotros decimos confiar en el Señor Jesús, tenemos que estar conscientes que muchas veces Él nos va a dar una orden, y esa orden no va a ser lo más cómodo, pero nos está preparando para que veamos un milagro. Y el milagro más grande es cuando Jesús te habla y te dice, no tengas miedo, soy yo. Cálmate, tranquilízate. Es decir, el Señor nos está diciendo, yo tengo control de todas las cosas. La tercera palabra que el Señor Jesús les dice a los discípulos es, no tengan miedo. Señor, ¿y cómo no voy a tener miedo?
me dijeron que me van a recoger los muebles, me dijeron que me van a cortar la luz, me dijeron que me van a cortar el agua, me dijeron que ya no hay opción, me dijeron que esta enfermedad es incurable, me dijeron que ya no hay solución para mi familia, me dijeron que mi hijo o mi hija no tiene restauración, me dijeron que todo se está acabando. Y el Señor, en lugar de decirnos, ay, vamos a ver qué hacemos, escuche bien esto: Jesús tiene control de todas las cosas y de cada aspecto de su vida. La tercera palabra es: no tengas miedo. ¿Y cómo puedo vencer el miedo? Sencillamente dejando de ver el problema y levantando mi mirada a aquel que es amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor y el verdadero amor echa fuera todo temor. Ay, hermano, es que el Señor me libró del temor del infierno, y también te va a librar del temor de las deudas, y también te va a librar del temor del divorcio, y también te va a librar del temor de la enfermedad. Cuando la Biblia dice que el amor de Dios nos libra de todo temor, es todo temor. A todo lo que usted le tiene miedo, la cura es el amor de Dios. Pero ¿cómo disfruto de ese amor? ¿Cómo vamos a disfrutar ese amor? Cuando empezamos a escucharlo a Él, cuando empezamos a verlo a Él. ¿Sabe? Quizá usted en este momento piensa que ya todo se acabó porque no ha quitado la vista del problema. Cuando el Señor nos habla, Él nos está llamando la atención, nos está diciendo: deja de ver el problema y empieza a verme a mí. O sea, toda tu vida, toda tu energía, toda tu noche, todo tu desvelo es en base al problema, pensando qué va a pasar mañana. ¿Sabe que el 98% de las preocupaciones que tenemos todavía no han sucedido? ¿Sabe de qué se preocupa usted? De lo que va a pasar mañana. Está pensando: ¿y si me dice esto, qué voy a hacer? ¿Y si me deja, dónde voy a vivir? ¿Y si no se sana, dónde vamos a estar? ¿Y si no esto? Estamos llenos de temores por cosas que aún no suceden. Ese es el miedo. El miedo y la fe son muy similares. Lo único es que el miedo nos lleva a pensar en cosas malas que no han sucedido, y la fe nos lleva en pensar en cosas buenas que no han sucedido tampoco. Pero el que esté lleno de miedo no me trae ningún beneficio, pero el que me llene de fe hace que las montañas se muevan y que los mares se calmen. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy viviendo en base al problema? Usted no va a ganar nada con preocuparse toda la noche si no ha apagado la luz. Pero sí va a ganar mucho si pasa toda la noche orando y diciéndole: Señor, quiero y necesito ver un milagro. Haz algo, Señor, haz algo. A lo que lo quiero llevar es que cambie el chip o le dé vuelta al cassette, porque a lo mejor ustedes a lo mejor nosotros no somos de disco ni de chip, a lo mejor somos de cassette. Escucha el lado B. Ya escuchó mucho el lado A, escucha el otro lado. Voltee el cassette. Necesitamos entender esto. Deje de estar viendo el problema, empiece a ver a Dios. Número 1, cálmate. Toma un tiempo en tu día para platicar con Dios. Número 2, muchas cosas tenemos que aceptar que es Él, y que si es Dios el que nos tiene en ese momento, Él también nos va a librar. Número 3, no tengas miedo. El miedo se vence cuando escuchamos la voz de Jesús. Y lo que menos queremos hacer es escuchar la voz de Él. Me ha tocado ministrar a personas que están completamente desesperadas y le decimos: hermano, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Y qué tiene que ver eso con el problema que tengo? ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? No tengo tiempo ni de nada ahorita y quiere que lea la Biblia. Y les digo: es que estás haciendo las cosas al revés. Hasta este momento, lo que tú has hecho te ha dado resultado. Pues no, entonces cambia la cinta. Es que yo tengo que arreglar las cosas. Cambia la cinta, sí las vas a arreglar. Pero primero, toma un tiempo. Pasa el tiempo leyendo la Biblia y orando. Y ahí Dios te va a dar lo que tienes que hacer. ¿Sí está en esto? Ese es un milagro. Pero el otro milagro, más atrevido, con esto termino, es el milagro que sucede en el milagro. Porque hay milagros que suceden en los milagros. El milagro fue que Jesús caminara sobre el agua. Pero de repente Jesús les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua.
Un fantasma no tiene autoridad para que yo camine sobre el agua. Pero si eres tú realmente el que me tiene en esta situación, si realmente es tu voz la que yo estoy escuchando, no te pido que calmes la tormenta, no te pido que calmes el viento, no te pido que se acaben los problemas, pero si eres tú, te pido que me hagas caminar sobre los problemas, sobre las circunstancias y que avance más allá de lo que estoy viendo. Si eres tú lo vas a hacer. Si eres tú vas a hacerlo. Tenemos que ser atrevidos con Jesús. Tenemos que ver que la fe me va a hacer caminar encima de los problemas, aunque los problemas no se resuelvan. Si el Señor si Él es el que habla y me dice que no tenga miedo, el problema sigue vigente, pero me hace caminar sobre las circunstancias. Ese es el Dios al que usted sirve. Ese es el Dios al que llamamos. Es al Dios al que clamamos. Es al Dios al que buscamos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Como si era Él. Jesús solamente le dijo 3 letras, una palabra bien corta: ven. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dice la Biblia, Pedro bajó de la barca. Esto es fe. El viento está contrario, las olas están fuertes, el agua está picado. Creo y estoy luchando en mi mente por saber si es Jesús o no es Jesús. Pero cuando Jesús dijo ven, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hay 2 hombres registrados en la tierra que caminaron sobre el agua. Uno es Jesús y el otro es Pedro. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Tienes que escuchar la voz de Jesús. Entiéndelo, no puedes enfrentar los problemas solos. Necesitas a Cristo, necesitas escuchar su voz. Y si usted dice que yo no he escuchado la voz de Dios, no la has escuchado porque no quieres. Porque hay un libro llamado Biblia con 66 libros adentro, y cada palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la voz de Dios escrita. Así que si no has escuchado la voz de Dios es porque no quieres. Tienes que meterte a escuchar la voz de Dios y pedirle dirección. Pasa más tiempo leyendo la Biblia que viendo la televisión. Pasa más tiempo orando que viendo el Facebook. Pasa más tiempo ayunando que investigando el menú. Empieza a buscar a Dios, y Dios honra a los que le buscan, y los honra con su presencia, con su palabra, con su respaldo y con su fe. Hágalo, vale la pena hacerlo. Necesitamos voltear a ver a Jesús. Y Jesús empezó a llamar a Pedro, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y cuántas veces nosotros, quizá como este día, estamos escuchando la palabra y nuestra fe sentimos que está creciendo? Oh Señor, ahorita, qué demonio ni qué diablo enfrente, ni nada me va a detener. Y salimos, llegamos a la casa y los problemas están iguales y decimos, todo sigue igual. Todo sigue igual. Ahora, Jesús llama a Pedro. Pedro caminó sobre el agua, versículo 30. Escuchen bien. Pero al sentir el viento fuerte, otra vez, ¿qué tuvo Pedro? Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. La fe me sostiene sobre el agua. El miedo hace que me hunda. Por eso la estrategia del diablo más eficaz es el miedo. Por eso lo que el diablo siempre siembra y planta en el corazón de cada quien y cada uno de los que está buscando a Dios es el miedo. Y si usted no se da cuenta que el miedo lo está dominando, lo está controlando, créame, difícilmente va a ver la mano de Dios actuar sobre usted. No porque Dios no pueda actuar, sino que Dios nos quiere llevar del miedo a la fe. Y en ese proceso de crecimiento es donde empezamos a fortalecer nuestro carácter. La fe crece a través, según dice la palabra de Dios en Primera de Pedro y también en Romanos, a través del sufrimiento. La perseverancia viene a través de la paciencia, y la paciencia viene a través del fortalecimiento del carácter. Pero todo esto nace a través de un proceso que no nos agrada, de un proceso que se llama sufrimiento. Usted va a decidir si escucha la voz de Jesús. Y muchas veces usted ha caminado sobre el agua, pero empieza a sentir el viento y empieza a ver las olas, y el miedo se vuelve a apoderar de nosotros. No fue la falta de fe lo que hizo que Pedro se hundiera. Mucha gente dice, tú tienes que tener mucha fe. Si Jesús le reclama y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿cuál fue el detonante, lo que llevó a que dudara a Pedro? Que es más peligroso, considero yo, fue el miedo. Empezó a sentir miedo. Y cuando empezó a sentir miedo, empezó a hundirse.
Ah, hermano, la oración de Pedro para salir del agua, dígame cómo lo hizo. Muy sencilla. Señor, sálvame. En medio de la incredulidad, en medio de su falta de fe, en medio de su corazón lleno de miedo, Pedro tenía una luz de esperanza, quizá muy pequeña, una poca de fuerza, y la utilizó para decir dos palabras importantes: Señor, sálvame. Estoy caminando sobre el agua, pero las olas están muy altas, el viento sopla muy fuerte y soy humano y tengo mucho miedo y me estoy hundiendo. ¿Qué debo de hacer? Solamente dos palabras: entender que el que me llamó para caminar sobre las aguas es el mismo que me ha dicho que aunque cayera 7 veces me va a levantar, y que aunque dudara 7 veces, Él va a traer más fe sobre mi vida, y el que me dice que aunque yo sea infiel, Él va a ser fiel. Así que por lo tanto debo de clamar a aquel que puede levantarme y decirle: sálvame, porque yo no puedo. No le tienes que demostrar a Dios tu fortaleza, tienes que demostrarle a Dios tu debilidad. Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano y yo creo que le dice: ay, Pedro, mirándolo a los ojos, ¿qué te pasó? Hombre de poca fe. ¿Lo habrá regañado? ¿Lo habrá amonestado? Dice la Biblia, lo reprendió. Pero reprender no quiere decir un regaño fuerte. Quiere decir un llamado de atención firme. Hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro y Jesús eran amigos. Pedro era del círculo de la amistad más íntima de Cristo. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasa, Pedro? Y dice la Biblia en el versículo 32, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Señor, ¿por qué no lo calmaste antes? Señor, ¿por qué no hiciste la no? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Nunca dice usted: ah, sí, pues qué a gusto estamos ahora, ¿verdad? Pero ¿por qué antes no lo hizo el Señor? Estamos como Marta y como María, las hermanas de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso vamos a hablar el próximo domingo, cuando pensamos que los milagros llegan tarde. Señor, ¿ya para qué calmaste el viento? Ya estoy arriba de la barca. Siga leyendo. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús hizo esto en la madrugada? A la luz de la luna y no a la luz del sol. ¿Por qué Jesús lo hizo? Imagínese este milagro delante de una multitud tan grande. Hubiera sido reconocido con mamparas, porque Jesús no está buscando fama. Este era un milagro exclusivo para esos 12 hombres que iban a marcar la historia. No necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Ah, es que si tú no le das gracias a Dios por el milagro, te va a venir algo peor. Eso no viene en la Biblia. Yo estoy seguro que muchos cojos, muchos mancos, muchos ciegos, muchos mudos y muchos sordos que recibieron milagros de Jesús cuando entró a Jerusalén y que estaban gritando sana, también eran los mismos que estaban gritando: crucifícale. Y Jesús no les devolvió la enfermedad. Al único hombre que sanó Jesús y que le dijo que no hiciera nada malo fue aquel paralítico en Betesda, que le dijo: no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Pero no le dijo: si no me das las gracias te voy a quitar el milagro, si no me reconoces te voy a quitar el milagro. Dios no es así. Los brujos enseñan eso, pero Dios no es así. Él no espera una paga de usted cuando hace un milagro. Él no espera un reconocimiento extra de usted cuando Él hace un milagro. Él no lo necesita. Nosotros necesitamos reconocer que Él es Dios. Pero Pedro caminó sobre el agua cuando sopló el viento. Me encanta terminar con esto. ¿Cómo se fue Pedro a la barca? ¿Nadando? No. Si Jesús va caminando sobre el agua, y aunque tú te hayas hundido varias veces, Él te va a volver a sacar y te va a decir: seguimos caminando juntos sobre el agua. No te vas a hundir, no vas a quedar ahí, no vas a quedarte ahí. Te voy a levantar, te voy a rescatar. No hubo fe, no hubo mucha fuerza, sin embargo bastaron esas dos palabras: Señor, sálvame.
A lo mejor usted no tiene fuerza para decir una oración larga. A lo mejor usted no tiene fuerza para ponerse a investigar teológicamente qué fue lo que sucedió. A lo mejor usted no tiene ánimo para investigar científicamente qué es lo que tiene. A lo mejor usted tiene la fuerza por los suelos. A lo mejor sus ánimos ya se acabaron. A lo mejor ya está decepcionado de Dios. A lo mejor las olas casi te inundan. A lo mejor siente que ya el agua está hasta el cuello. Pero créame, solamente bastan 2 palabras para que el Señor haga un milagro. Señor, sálvame. El Señor le ama a una de las iglesias del Apocalipsis y le manda una carta y le dice: porque yo sé que tienes poca fuerza, pero con esa poca fuerza no has negado mi nombre y no has dejado de buscarme. Por lo tanto, la puerta que yo he abierto para ti, nadie la va a poder cerrar, y yo estaré contigo y te defenderé y te daré un nombre que nadie más conoce, solamente tú. Ese es el Dios, es el Jesús al que nosotros estamos sirviendo. Ese milagro nadie lo vio. Hay batallas que usted está peleando que nadie las va a saber y nadie tiene que saberlas. Hay batallas que usted está enfrentando que nadie comprende y nadie va a comprender, pero aquel que le creó, aquel que le amó, aquel que dio su vida por usted, sí las conoce, sí las comprende, y no solamente eso, quiere rescatarte del medio de esa batalla. Sin mamparas, sin luminantes, sin aplausos, sin reconocimientos. Esa batalla que tú estás enfrentando en este momento, toma tiempo, cálmate, escucha la voz de Dios. Él te va a decir: soy yo el que te metió y soy yo el que te va a sacar también de esto. Soy yo, no tengas miedo. Necesitamos hacer la oración que hicieron los discípulos cuando llegaron con Jesús. Jesús, aumentanos la fe. En esta hora, quizá la única oración que usted tenga que hacer, o quizá la única oración que pueda hacer porque no tiene más fuerza, sea la que hizo Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque el único que lo puede hacer caminar sobre las circunstancias sigue siendo el mismo Jesús que hizo caminar a Pedro sobre el agua. Amén. Póngase de pie.